Cuando estoy en los brazos del Padre. No temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer. Bueno, buenos días. ¿Cómo están, amigos y amigas? Buen día a todos. ¿Cómo fue este fin de semana? Ahí sí. ¿Cómo estuvo este fin de semana? ¿Ah? María Cristina, a ver, déjame ver quién está por aquí. A ver, vamos a abrir acá el celu. El celu acusa de mejor manera. ¿Ya? Aquí. Buenos días. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Corto, ¿no? A mí se me pasó rapidísimo el fin de semana. Esa es la realidad. Muy, muy rápido el fin de semana. Pasó volando. Así que necesito otro fin de semana. Necesito otro fin de semana. Sí, pues. Así que me voy a buscar ese fin de semana. ¿Ya? Así que buen día. Tomaron cafecito, tecito. Yo me estoy haciendo mi café. Estoy esperando mi cafecito ahí. Así que estamos bien. Estamos muy bien. ¿Qué más aquí? Y eso es. Ya. Ahora sí. Déjame abrir aquí Facebook. Bueno, ¿qué está? Karen, llegué tempranito. Vaneburgo está. Es que hace calor ahora también. Entonces, como. Igual. Ya entra el sol a la pieza. No sé si les pasa a ustedes, pero entra la luz del sol a la pieza y yo. ¡Pum! ¡Chao! Se me acabó el sueño. Hay que levantarse. No queda otra. Nico Ramírez, ¿cómo está, amiga? Buen día. Pastor, ¿cierto? A María Cristina Vargas. Así que, bueno, me imagino que van a estar todo el día con la onda del eclipse, ¿cierto? Todos van a ser onda eclipse. Así que para que estemos preparados con eso. ¿Tomaron algo de desayunito o no tomaron algo de desayuno? Déjame hacer esto aquí, grupo. Entonces, ahí. ¿Quién está llegando? Ahí está llegando, ya. Bueno, yo voy a ir a buscar mi café, que ya terminó la cafetera ahí. Aquí en la esquina yo tengo la bendición, amigos, de tener el Coffee Culture extraordinario. Y hola, pastor, buen día a todos. Rox Guzmán. Bueno, directamente desde Maipú. Hoy día ya estamos a 14 de diciembre. 32 grados están pronosticados para hoy. Así que a prepararse. Voy a buscar mi café. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces se escucha bien, se ve bien. Estamos todos tiki-taka, ¿cierto? Así que por ese lado seguimos bien. Cafecito, amigos y amigas. ¿Ya? Un buen café hace bien en la mañana. ¿Ya? Bueno, ya son las 9:05. Y así que te invito a poner me gusta y compartir como siempre lo decimos, porque eso ayuda a que los videos el sistema ayuda a que el video se multiplique más. Eso es todo, ¿ya? Así que, ¿por qué no
oramos y comenzamos. ¿Les parece? Mira la cancioncita, abre mis ojos, Cristo. Danilo Montero. Vieja escuela, old school. Ya. Bueno, ya, oremos y comencemos, si no va a pasar la mañana volando. ¿Ya? Oremos. Abre los ojos, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y Señor, queremos ir ante ti simplemente para decir que tú eres Rey, que tú eres Señor. Y Padre, entregamos a ti esta semana, entregamos a ti nuestra vida, entregamos a ti todo lo que somos, tenemos. Señor, todo es tuyo, todo te pertenece, inclusive nosotros, Dios. Tu palabra dice que Jesús pagó el precio en la cruz por nuestra vida. Así que, Señor, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, te damos a ti la gloria, la honra, Dios, y por sobre todas las cosas. Señor, oramos para que tú seas acompañándonos en cada momento, en cada situación. Oramos por nuestros amigos que tal vez comenzaron vacaciones o están de alguna manera disfrutando fuera de Santiago. Bendice sus vidas. Señor, oramos por aquellos que están enfermos o están en una posición incómoda, difícil, tal vez laboral, financiera, familiar. Señor, que venga tu reino sobre sus vidas. Así que, Padre, te alabamos esta mañana, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria. Señor, ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, Señor. Jesucristo. Amén. Qué bueno es Danilo Montero, ¿sí o no? Danilo Montero. Grande. Ya. Oh, ya, de ahí lo seguimos. Al final lo seguimos escuchando un poco más. ¿Ya? Pero así fue. Rico café, amiga. Usted sabe. Francis, que se añadió por ahí. ¿Cierto? Francis sabe de café. Y Cristian Espinosa, directamente del encuarentenado Concepción. Ay, ay, ay. Concepción está difícil allá. Bueno. El miércoles pasado, iniciamos una nueva serie que le llamamos Ser como Jesús es. Entonces hablamos de la importancia de ser como Jesús, el llamado a ser como Jesús. Y hoy día la idea es hablar un poco sobre la humildad. ¿Ya? Entonces vamos a meternos en esto. Este es el Ser como Jesús es 3. Y estamos en el vivo 103, amigos y amigas. Hemos pasado más de 100 vivos haciendo esto. Increíble. ¿Ya? Pero así ha sido. Bueno, y humildad. En una generación, en un tiempo donde el ser humano ha tomado un lugar central, donde el ser humano quiere tomar el lugar céntrico de todo, ser el florerito mesa, la Biblia nos llama a ser humildes. La Biblia nos llama a la humildad. Y el mayor ejemplo de humildad que podamos ver y tener para nuestras vidas es Jesús. Él es el máximo ejemplo de humildad que cada uno de nosotros tenemos. Así que a él tenemos que apuntar. Don Raúl Belmar, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Así que hoy día, y es probable que el miércoles también hablemos un poquito de humildad. Pero hoy día vamos a ver un poco de las características de la humildad, porque a veces nosotros tenemos una mala interpretación de lo que significa la humildad. Y a veces pensamos que humildad es andar como cabizbajo o hablar como medio calladito. Y pensamos que tenemos falsas características. Pero hoy día vamos a hablar un poquito acerca de qué más o menos podemos identificar humildad. Y estoy desarrollando, la verdad que no lo tengo, pero me encantaría ver cómo crecer en humildad. O sea, al final Jesús es el Rey humilde. Entonces cuando tú veas a Jesús y uno capta a Jesús, la Biblia lo enseña como el Rey humilde. Entonces a mí personalmente me llama mucho la atención eso, porque esa característica de Rey tiene que ver como con liderazgo, con los jefes, con aquellos que se creen algo, pero en la sociedad y el mundo por lo general, todo ese tipo de personas tienden a ser muy egocéntricos, tienden a ser muy autoconscientes de sí, y esa cuestión de repente a mí me genera ruido. En cambio Jesús, siendo Rey, siendo Dios, siendo Señor, Él se humilló y caminó con nosotros.
Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, vamos a estar unos, no sé, 30 o 40 minutos hablando un poquito sobre la humildad, la importancia de la humildad en el cristiano, la importancia no solamente en el cristiano, en el ser humano, ¿ya? O sea, si hoy día, cuando uno ve los políticos, a mí personalmente me gusta a veces sentarme y ver estos programas de discusión política y cero humildad, amigo, cero. No, yo tengo la razón sobre ti, tú estás equivocado, yo tengo la verdad. Y es muy interesante cómo el ego, los egos de las personas, o una mala comprensión de sí mismo, los lleva a tomar una postura de como que son superiores a los demás, como una actitud superior. Yo sé aquí, yo vengo a enseñarte, yo te traigo la verdad. Entonces es tan interesante cuando uno capta esto y lo compara con Jesús, porque cuando Jesús habló sobre el liderazgo, sobre aquellos que presiden, él dijo, ustedes han visto el mundo, dijo él, que las autoridades abusan de la gente, que las autoridades utilizan a las personas, pero Jesús le dijo, pero entre ustedes no debe ser así, porque el que quiere ser grande, dijo Jesús, tiene que aprender a ser el siervo de todos. Y esa cuestión es muy contraria a lo que el mundo nos hace creer o enseñar sobre el liderar, el dirigir, el presidir, porque la tendencia es como, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué gano yo aquí? ¿Cuál es mi ganancia? Pero para Jesús fue completamente distinto. De hecho, Jesús en un momento dijo, yo no estoy aquí para que me sirvan, estoy aquí para servir. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito el concepto de humildad y vamos a ver algunas características de la humildad y ver cómo tal vez se puede crecer en eso y cómo de alguna manera hay ciertas bases en esto. Recuerda que a veces hay una interpretación, una mala comprensión e interpretación de la humildad y en eso nosotros nos equivocamos al ver y decimos, no, es que esta persona es muy humilde. Pero a lo mejor es súper orgullosa. De hecho, yo a veces uso esta frase, pero es real. Una persona me dijo, pastor, yo estoy muy orgulloso de mi humildad. Muy orgulloso de mi humildad. ¡Wow! Es como una contradicción tremenda, pero hay gente que tiene esa visión de sí mismos, donde se autoevalúan así y dicen, no, yo soy muy humilde. Pero por eso que es tan interesante, humildad. Entonces vamos a partir leyendo algo que Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Y Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo lo siguiente. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, dijo Jesús. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí, dijo Jesús. Pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Pero Jesús, hablando con los discípulos y con las personas, va y la dice y la tira ahí en la mesa y dice, mira, yo sé que ustedes están cansados, agobiados, frustrados, preocupados, ansiosos, depresivos y les tiró cosas, pero dijo, yo les voy a dar ese descanso. Tomen la cruz, tomen mi yugo, hagan lo que yo hago, aprendan de mí. Y él dijo, porque yo soy apacible. En otras versiones dice, yo soy manso, ¿ya? La palabra manso o apacible tiene relación básicamente al animal que es como crece en el campo libre, pero que se doma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú ves un caballo, o cuando, no es que veamos caballos acá en Santiago así a cada rato, pero cuando hay caballos que han crecido en el campo libres, no es que uno puede llegar y poner un bozal, hay que domarlo primero. Y a eso se refería Jesús, que yo soy alguien domado, que alguien que obedece. O sea, cuando tú le pones bozal al caballo o al burro o a lo que sea, es para direccionarlo. Y Jesús se refería a eso, estaba refiriéndose a esa situación con su Padre, con Dios. Y él dice, porque yo soy apacible, soy manso. Dios me dirige y soy humilde de corazón.
O sea, Jesús no tuvo ningún problema en levantar la voz a los fariseos y a los religiosos, no tuvo ningún problema para confrontarlos, pero a la vez en su corazón él tenía y mantenía esa humildad y esa mansedumbre que lo hacía muy, muy, ¿cómo llamarlo? Es que estoy viendo amoroso, pero que alguien, mira, es muy interesante, amable, pues que alguien que es fácil de amar. Una persona humilde de corazón, si tiene una característica, es fácil de amar. Porque tú lo ves y sientes que no tienes que competir con esa persona, sientes que no tienes que entrar en discusiones con esa persona, sientes que puedes hablar de todo con esa persona, pero sabes que esa persona a la vez te va a decir la verdad, pero de buena manera, tal vez te puede confrontar, tal vez te puede decir algo difícil, pero por el hecho que es de humilde corazón, uno lo toma bien, uno lo asume bien. Y si hay algo que tenía Jesús, una de sus características, es que esa humildad que él tenía lo hacía fácil de amar. La gente, los fariseos y los religiosos tenían problemas con él. Pero en general, las personas del pueblo, las personas de Jerusalén, o las personas donde él anduvo, lo amaban, lo respetaban. Y esa característica de la humildad hace una persona fácil de amar. Por eso que a veces cuando hay una persona que lo aman poco o la aman poco, tal vez es lo contrario. Su orgullo, su egocentrismo, su auto que se evalúa solo a sí misma o mismo. Entonces, de alguna manera es más complejo. Por eso que la humildad desarrolla esa característica de fácil de amar, fácil de relacionarse con esa persona. La humildad en la Biblia es complejo porque no hay como una cuestión, a veces nosotros la asociamos con la forma de vestir o la forma de hablar o donde tú vives, si vives en un lugar más o menos nomás que tal vez no tienes todas las comodidades o modernidad, uno le dice no, que es una familia humilde o un sector humilde, pero tiende a igualar humildad con falta de cosas. Pero Jesús puso la humildad como una actitud del corazón. Por eso que él dijo, aprendan de mí que soy apacible y humilde de corazón. Entonces, básicamente la humildad no tiene que ver con lo que vestimos o donde vivimos, tiene que ver con una actitud del corazón. Eso en el fondo es la humildad, una actitud del corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, claro, podemos aparentar y podemos generar toda una fachada de cosas, pero tarde o temprano, como Jesús dijo, lo que hay en el corazón va a salir a la luz. Por eso que Jesús nos llama a vivir una vida genuina, honesta, sincera, auténtica, donde podemos desarrollar como somos, pero con el corazón humilde. Siendo humildes de corazón, desde el interior de nuestro ser. O sea, David, el rey David, antes de Jesús, ¿cierto? Pero David tenía claro que iba a venir el Mesías, iba a venir el Cristo. Pero David escribió en el Salmo 8, versículos 1 al 4. Salmo 8, del 1 al 4, David escribió lo siguiente. Oh Señor, soberano nuestro. Esa palabra Señor, claro, para nosotros lo usamos como Señor a un caballero. ¿Cómo está, Señor? ¿Cierto? Lo usamos como saludo para una persona. Pero esa palabra Señor era solamente usada en relación a Dios. O sea, a nadie se le llamaba Señor, sino solo a Dios. ¿Ya? Solamente Dios se podía llevar ese título de Señor, porque esa palabra Señor en el hebreo significa la máxima autoridad por sobre todo. Él es el creador, sustentador, dueño y amo de todo. Entonces David, claro, nosotros leemos la palabra oh Señor porque hoy día la utilizamos mucho, o algunos la usan, pero la hemos bajado. Pero en el mundo judío o en el idioma hebreo, ese título de Señor, solamente Dios podía tenerlo. Y David escribe, dice, oh Señor. O sea, claramente era una relación a Dios. Y le dice, soberano nuestro. O sea, tú eres mi rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra autoridad. Qué imponente
es tu nombre en toda la tierra, Dios. ¡Wow! Entonces David viene y dice, capta esto, Dios. Mira, cuán imponente, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos y por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. O sea, Dios puede usar al bebé, al niño, al indefenso para ir contra su enemigo y los rebeldes. Bueno, versículo 3 dice, cuando contemplo los cielos, Señor, que son obra de tus dedos, la luna, las estrellas que allí fijaste, me pregunto, y David dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Entonces David en su visión y su corazón que estaba aprendiendo humildad, mira a este Dios todopoderoso y dice, ¿quiénes somos nosotros al lado de este Dios todopoderoso? Entonces humildad, a mí me gustaría dar una pequeña definición, ¿no? Es que es súper difícil como definir específicamente humildad, pero una pequeña definición de humildad es tener un buen entendimiento, tener claridad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. O sea, cuando yo sé, David lo tenía aquí, David estamos diciendo, Dios, tú eres el Señor sobre todo. No hay otro igual a ti. Señor, yo miro los cielos, miro las montañas, miro tu creación y digo, cuán grande es Dios, que ha creado todo lo que hay y todo lo que existe, y que en el libro de Hebreo dice que Él la sustenta con el poder de su palabra. Por lo tanto, humildad, primero, cuando hay humildad sincera de corazón, es tener la claridad de quién es Dios, su señorío, soberanía, y quiénes somos nosotros. O sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar en 15 minutos más. Nosotros no tenemos idea qué es lo que va a ocurrir. Dios sabe todo. O sea, nosotros podemos inventar cosas, podemos de alguna manera fabricar cosas, pero solamente Dios puede crear de la nada algo. Y eso es algo maravilloso y único de Dios. Por eso, cuando yo leo este Salmo 8, yo tengo un amigo de hace, bueno, no hablo con él hace rato, porque Cristian Díaz, un gran hombre de Dios, él cantaba esta canción cada mañana. Ya me tenía hasta aquí más o menos. Cada mañana llegaba cantando esta canción. Pero, ¿saben? Uno puede ver el corazón humilde de David aquí, al reconocer el señorío de Dios. Entonces David tenía claro quién es Dios y quién era él. Entonces, claro, nosotros no somos Dios. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Entonces, claro, nosotros a veces nos levantamos y salimos a trabajar o salimos a hacer lo que tenemos que hacer y ni siquiera oramos. Vámonos, echémonos, yo me la puedo, yo me la puedo. Y ahí David se pregunta, ¿qué es el hombre, Dios, para que en él piense? Nada, Dios. Al lado de Dios, una hormiguita. Por eso es tan importante entender y tener claridad que humildad parte por entender o captar o más o menos vislumbrar quién es Dios y quiénes somos nosotros. De este Dios todopoderoso, grandioso. De allá parte la humildad, allá parte que podamos bajar nuestra cabeza. Que podamos bajar nuestra cabeza y reconocer su señorío y decir, Señor, a ti me entrego, Dios. Porque solo tú eres Señor. Tú eres la máxima autoridad del universo. Por eso que humildad no parte por cómo vestimos, por la forma de hablar o las expresiones que ponemos en nuestras caras, sino que humildad es una actitud del corazón. Y es una actitud que parte reconociendo la soberanía, señorío, grandeza, majestuosidad de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos este Dios todopoderoso, lo primero que viene a nosotros es decir, es una actitud de agradecimiento. Gracias a Dios porque yo no soy nada al lado tuyo, pero tú has decidido relacionarte conmigo. Allá parte todo. Entonces, claro, cuando yo me creo Dios y mi egocentrismo es de tal manera, me pongo en una posición donde yo sé todo, nadie tiene que enseñarme nada, yo entiendo todo, no te preocupes, yo lo arreglo, no te preocupes. Y todo es yo. Súper autorreferentes. Como yo
sigue mi ejemplo, yo soy, ¿me entiendes? Y hay personas así, que su autorreferencia es tal que las pone en un pedestal casi como de perfección. Entonces es difícil alcanzar eso. O sea, imposible, es simplemente su ego. Bueno, David también escribió en el Salmo 51, en el versículo 10 al 12, dice, crea en mí, oh Dios. David, bueno, Salmo 51 es un salmo de confesión de David. David, acuérdense que había pecado con Betsabé, y en ese pecado concibió un hijo, hay toda una situación ahí pasando, y asesinó al esposo con la mujer que él adulteró, pero después en su reconocimiento, él escribe el Salmo 51, y parte de lo que escribe es en lo siguiente, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu, Dios. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y aquí habla del ser interior. Y otra vez pone este caso, este mismo David humilde, se pone ante Dios y le dice, Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a tener, ¿cierto?, a caminar con firmeza en obediencia a ti. Parte de una característica también de la humildad es ser alguien que ha tomado una decisión de ser obediente a Dios. Obedecer a Dios. Porque reconoce su autoridad. Reconoce que Dios es Dios y Él es Señor. Por lo tanto, obedezco. Por lo tanto, agacho el moño. Agacho la cabeza y digo, sí, Señor, tú eres Dios. Sí, Señor, nadie hay como tú. Entonces, a mí me gustaría, ya en los próximos 30 minutitos, ¿cierto? Si ustedes me permiten, ir a Filipenses, al libro de Filipenses, y porque el libro de Filipenses del capítulo 2, del 5 al 9, habla de Jesús, ¿ya? Y nos muestra ciertas características de la humildad de Jesús. Nos muestra las características de la humildad que Jesús tuvo al venir. O sea, este capítulo habla, en el fondo, es tan interesante porque, si bien es cierto, habla de la humildad de Jesús, pero habla de la grandeza de Jesús. Habla de la exaltación de Jesús. Entonces a mí me gustaría partir leyendo, es tan re bueno que voy a partir del 1, ¿ya? O sea, perdonen, pero creo que este capítulo 2 de Filipenses es muy bacán. Dice, por lo tanto, dice Filipenses 2:1, por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer. Esto habla de la unidad de los creyentes. Un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Imagínate, un mismo amor en alma y pensamiento. Ya, bueno. No tengan nada, versículo 3, no tengan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a sí mismos. Y cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes, nuestra actitud, debe ser como la que Jesús tuvo, quien siendo Dios, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando una naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, la humildad. Tal vez la humildad ante la sociedad es una debilidad. Yo he tenido jefes donde me han dicho, es que Cristian, ¿sabes que no podéis ser tan ingenuo? Cristian, no podéis tan... Y claro, he tenido jefes que han estimulado otras cosas. Porque así lo ve la sociedad. Ven la humildad como algo, una debilidad. Pero en el reino, la humildad es lo que te lleva a la grandeza. O sea, cuando... A mí me impacta, por ejemplo, la vida de Juan el Bautista. Porque en un periodo corto de tiempo, él transformó todo. Claro, uno obviamente, y así tiene que ser, se centra en Jesús. Pero recuerden que
Juan el Bautista fue el que vino a hacer el camino para Jesús. Juan el Bautista le preguntaba, oye, ¿tú eres Elías? ¿Tú eres el Cristo? Y él dijo, no, yo vengo a hacer solamente un camino para que atrás mío venga el Mesías. Eso es lo que... Pero a la vez Jesús, cuando se refirió a Juan, dijo, no hay otro mayor que este en el reino. No hay otro mayor que este en el reino. Entonces, humildad es el camino a la grandeza. En el reino, la humildad es el camino a la grandeza. Tal vez en la sociedad, no, el egocentrismo, el ego, la vanagloria, el sentirse fuerte, poderoso. Tal vez en el mundo eso es lo que sirve como gancho para avanzar. Pero no es lo mismo en el reino. El reino demanda un corazón humilde. Bueno, entonces vamos a ver algunas características que hemos leído aquí recién en Filipenses 2, del 5 al 9. Ahí vemos características de la humildad, que aquí el apóstol Pablo nos va detallando. Entonces, la primera característica en Filipenses 2, versículo 13, dice, no hagan nada por egoísmo ni vanidad. Así de simple. No hagan nada ni por egoísmo ni por vanidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la sociedad? El egoísmo tiene que ver con la centralidad del ser humano. Tiene que ver con que yo soy el centro de todo. Entonces, yo genero todo, yo me he formado, yo he pasado por estas cosas, yo he sufrido esto, por lo tanto, yo sé estas cosas, yo me gano esto, todo es mío, todo me pertenece, yo soy, y el yo está lleno de esto. Y la característica esencial de la humildad es donde el ego y el yo quedan al lado. Y eso no es fácil, porque claramente aún nosotros estimulamos a nuestros niños o niñas, estimulamos a nuestros hijos con un gran ego. Oh, hijo, qué bien. Por eso hay que guardar una proporción, porque llega un momento, una edad, ¿cierto? Los niños, donde si tú no les das un equilibrio, van a crecer con un ego tremendo y eso no les va a ayudar mucho. Por esa razón, lo primero que dice el apóstol Pablo, una de las primeras características acá en Filipenses 2, versículo 3, no hagan nada por egoísmo, no busquen su propio beneficio, no busquen solamente la ganancia que ustedes puedan tener, y lo puso a la altura de la vanidad. La vanidad tiene que ver con el yo sentirme superior a otro, donde yo me siento mejor que otro, donde yo me autoveo a mí mismo mejor que otro, donde yo me evalúo mejor que otro. Entonces yo me miro, tal vez no lo decimos, tal vez es difícil que alguien diga esto, pero a veces nuestras actitudes así son. Entonces estamos en una discusión o estamos hablando acerca de un punto, de alguna situación, y pues yo sé, yo te voy a enseñar. Yo te voy a explicar. Mira, aprende de mí. No, ¿te das cuenta? Entonces surge esa vanidad, ese egoísmo, donde pone como centro la persona. Y resulta que la característica esencial de la humildad es tener un entendimiento claro de quién es Dios y quiénes somos nosotros, de la limitancia que tenemos. O sea, nosotros muchas veces creemos tener la razón de algo, pero en realidad no entendemos nada. Y creemos y decimos, no, yo sí sé así con certeza, cuando en realidad, amigos y amigas, lo único que sabemos es que Dios existe. Por eso es que la primera característica que dice el apóstol Pablo, no hagan nada por egoísmo, o sea, para que su ego crezca, para que ustedes se llenen el aplauso. Por eso es que trabajar en equipo es interesante. Porque trabajar en equipo significa que el equipo se lleva los aplausos y no una persona. Entonces, claro, cuando nuestro ego es grande, nuestra vanidad es grande, vamos a buscar el aplauso de los demás, vamos a mirar, oye, ¿cómo lo hice? ¿Cómo me salió? ¿Cómo estuve? Lo hice bien, ¿cierto? Entonces surgen esas expresiones que en el fondo es una raíz de egoísmo. Lo que se hace para el Señor y se acabó. ¿Me entiendes? Pero no me estoy poniendo yo como centro de todo. Entonces, la primera característica que hay ahí, me vine para acá para leer un poquito de el ego del hombre, ¿cierto? Buenos días a todos, ya Francisco Javier, ya es muy cierto. Bueno, los egos, sí, esa es la realidad. Por eso que el ego es una cuestión que al final hay que matar.
Es un equilibrio, porque también necesitamos tener una cierta seguridad en lo que hacemos, vivimos y fabricamos o trabajamos. Necesitamos tener cierto nivel de seguridad, pero no podemos exacerbar esa seguridad al punto de imponer nuestra opinión por sobre la del otro. O sea, no sé, el libro de Proverbios está lleno sobre esto. El libro de Proverbios dice que el sabio habla una vez y se acabó. O sea, el sabio, la persona sabia, va a dar su opinión una vez y listo. Y si el que la tomó y punto. Pero nos anda peleando como, no, yo tengo oye, aquí yo la llevo, no, aquí yo, ese famoso yo. Por eso que humildad es reconocer quién es Dios, entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y los egos van quedando de lado. En Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesús habló con los discípulos acerca del siervo. ¿Ya? Y él dijo, bueno, había un señor que tenía un siervo y que él llegó tarde, el señor llegó tarde en la noche y el siervo ya se había ido a su casa, pero cuando el siervo lo sintió, vino a ver a su señor y le dijo, Señor, ¿tienes hambre? Y le dijo, sí, ¿te sirvo algo a comer ya? Y el siervo fue, le sirvió comida y era tarde en la noche. Y le sirvió comida y el Señor le dijo, oye, te pasaste, muchas gracias. ¿Cuál fue la respuesta del siervo? Oye, yo soy siervo, hice lo que tenía que hacer nomás. Dice, así ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. O sea, cuando hay un corazón humilde, no exalta, ni sobreexpone, ni pone sobre los demás lo que uno hace. Hay gente que para sobresalir aminora al otro. Hay gente que para sobresalir dice, no, es que yo, mira, este lo hizo así, pero yo lo hago así. Entonces, de alguna manera, buscan aplastar al otro para sobresalir ellos. Y al final la humildad nos lleva a nosotros también a reconocer lo que el otro puede aportar, lo que el otro puede entregar, lo que el otro puede dar. Y no tengo que aplastar al otro para lograr imponer mi ego. Chuta, me quedé pegado, no era la idea, pero bueno. Entonces la primera característica de la humildad, es que no hace nada por egoísmo, no hace nada por su ego, no busca hacer que su ego crezca o se expanda, sino que lo hace con humildad de corazón. Una segunda característica, dice ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, más bien, dice, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esta es la visión que nosotros tenemos. Entonces la segunda característica es que miramos a los demás como superiores. Y eso no significa que nosotros somos inferiores, ¿ya? No achicamos, no, es que yo no confundir mala autoimagen ni confundir un sentido de inferioridad con humildad. No es lo mismo. Porque, mira, te voy a tirar un pequeño tip entre paréntesis. La base de la humildad, de hecho, es la buena autoimagen. De hecho, la base de la correcta humildad es la buena autoimagen. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos miramos en Cristo y nos miramos y decimos, Jesús está en mí. Y podemos validarnos no por lo que nosotros somos, hacemos o creemos de nosotros, sino por lo que Dios dice de nosotros. Y bajo esa base es que podemos ser humildes. Entonces, no me altera ni me afecta cuando alguien hace algo mejor que yo, lo aplaudo. Cuando alguien hace algo menor que lo que yo haría, le ayudo. Pero no busco imponer siempre mi ego y decir, no, yo. Por eso que en la segunda característica es considerar al otro como superior. Mira a la otra persona y dice, esta persona es una creación de Dios, Dios tiene un propósito con esta persona, Dios le ha entregado dones, talentos y habilidades, por lo tanto es una persona bacán, es una persona que Dios ha creado y que Dios quiere usar. Y miro a los demás no como competencia, y miro a los demás no para sentirme inseguro, miro a los demás no para sentirme con sentido de revancha o venganza, sino que miro al otro sabiendo que es una creación de Dios y que tiene características que solamente Dios le ha podido dar. Y tengo cierto sentido de admiración por esa persona, más allá de que si hace las cosas mejor, peor, más o menos, pero tengo un sentido de admiración. Porque lo que vemos hoy día en la gente
no es el producto final que Dios quiere. Estamos todos siendo tratados por Dios. Tú y yo estamos todos siendo mejorados por Dios. Pues el carácter de Cristo formado. Entonces, cuando nos relacionamos con otros, cuando caminamos con otras personas, cuando tenemos esa posibilidad de poder caminar con otros y mirar al otro y admirarse del cómo Dios ha creado a esa persona, del cómo Dios, lo que le ha puesto, lo que ha puesto en esa persona. O sea, Pablo le dijo a Timoteo, somos vasos de barro, pero que al interior hay algo precioso, valioso. Esas son las personas. Entonces, claro, cuando miramos a la gente, nosotros podemos mirar a las personas y decir, no, este aquí, este allá, este aquí, y hablar esto, pero en el fondo, una de las características principales, la segunda característica principal de la humildad, es que mira al otro como superior, no superior como en autoridad, sino que en la admiración de la creación de Dios en esa persona. Por lo tanto, como la admiro, yo puedo decir, wow, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con esta persona? ¿Qué es lo que Dios busca hacer? ¿Cuál será el plan de Dios? ¿En qué puedo aportar, ayudar para el desarrollo de esa persona? Por eso que hablar de trabajo en equipo, sea en el equipo que sea, tiene que ver con la admiración el uno por el otro. Tiene que ver cuando nosotros miramos a los demás y decimos, chuta, qué bacán lo que Dios ha puesto en estas personas. ¿Te das cuenta? Por eso, de alguna forma, la segunda característica que vemos de la humildad aquí en Filipenses es que considera a los demás como superiores, como una creación de Dios, obra de Dios. Número 3, para ir avanzando, ¿cierto? Una tercera característica que vemos en Filipenses 2, versículo 4. Recuerden que estamos leyendo Filipenses 2, del 5 al 9, vemos características de la humildad ahí, ¿ya? Estamos en la tercera, que es Filipenses 2:4. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, no solo con el cómo yo voy ahí, sino también por los intereses de los demás. Entonces, una característica de la humildad es que busca el interés y la bendición del otro. No tan solo, a ver qué gano yo aquí, a ver, hagamos algo, y sí, pero ¿y yo cómo voy aquí? ¿Y yo qué gano? No sé, el humilde no busca eso, sino que busca el interés común, la bendición común. Piensa más comunitariamente, piensa más y dice, ya, ¿cómo podemos obtener una ganancia tal donde todos podamos ser y salir bendecidos de esto? Y no estoy hablando solo de cosas comerciales, también estoy hablando de cosas relacionales. Porque a veces hay gente que busca amigos solamente cuando ellos necesitan cierta amistad, pero no cuando otros necesitan. Entonces, claro, cuando uno necesita cierta amistad, la busco y la encuentro en otros. Pero cuando otros necesitan cierta amistad, no la encuentran en uno. ¿Te das cuenta? Entonces, el beneficio, la bendición de otros es primordial también en una persona que tiene un corazón humilde. No va a vivir para sí mismo, no va a vivir para sí mismo, va a ahogar el egoísmo, va a sacar su egoísmo y va a comenzar a vivir de una manera tal que va a buscar ser de bendición para otros. Por eso, para nosotros, el propósito de esta iglesia es poder amar a Dios, amar a otros y ser de bendición para ambos. O sea, nosotros apuntamos definitivamente e intencionalmente, apuntamos a otros, a que otros puedan recibir una bendición de nuestras vidas, a bajar nuestros egos. Entonces, primera característica, ¿cierto? Actúa sin egoísmo, sin vanidad. Segunda característica, considera a los demás como superiores, creación de Dios, maravilla de Dios. Número 3, busca el interés común de todos, no su propio beneficio, no mi propia ganancia. Número 4, una cuarta característica en Filipenses 2, versículo 5, una cuarta característica de la humildad, dice lo siguiente: la actitud de ustedes, nuestra actitud, debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, el humilde no va a buscar la humildad en sí mismo. El humilde no va a buscar la humildad, no sé, en los libros de autoayuda. El humilde no va a buscar las características de la humildad, no sé, en la sociedad. Va a buscarlo en Jesús. O sea, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, la persona humilde, o que busca desarrollar humildad en su corazón, va a poner a Jesús como ejemplo
ejemplo de su vida y va a decir, yo quiero ser como Él es. Yo quiero amar como Él ama, quiero perdonar como Él perdona, quiero servir desinteresadamente a los demás como Él lo hacía, quiero orar por otros, quiero caminar con otros. Entonces la humildad te va a llevar a ser de bendición para otros. Y no tan solo en tus propias problemáticas, y no tan solo en tus propias situaciones. Por eso que el humilde, como, ¿cierto? Como cuarta característica, el humilde va a buscar a Jesús como ejemplo de su vida. Jesús dijo con claridad, como leíamos anteriormente, aprendan de mí que soy apacible y humilde de corazón. Jesús es nuestro máximo expresión y ejemplo de humildad. Por lo tanto, tenemos que mirarlo y decir, Señor, yo quiero ser como tú, enséñame. Y para eso tenemos que ir a la palabra y descubrir estas características. Una quinta característica de la humildad, un poquito más adelante, en Filipenses 2, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Una quinta característica, entonces, es que la característica de la humildad es que no se aferra ni se impone por su posición o por sus títulos o por su estándar en una empresa o en la familia. No. Jesús siendo Dios, de hecho le dijo a Herodes, le dijo, oye, yo tengo la autoridad para decir que ángeles vengan y me van a salvar, pero no estoy aquí para eso. La humildad no busca aferrarse a los títulos ni posiciones. Yo soy el jefe aquí y yo me impongo. Ustedes hacen lo que yo digo porque yo soy el jefe aquí. Ustedes hacen lo que yo digo porque yo soy el papá o el esposo de aquí, mando yo. Yo soy el pastor acá, por lo tanto yo. Entonces se aferran a los títulos. Se aferran a las posiciones. Se aferran. Yo traigo la plata a la casa, así que como yo traigo la plata a la casa, yo mando aquí. Entonces, la imposición de la autoridad es una imposición momentánea, mientras la gente se sienta sometida. Pero basta cualquier puerta que se abra para escapar y la gente va a escapar. Pero cuando hay un corazón humilde, la gente se somete voluntariamente a esa humildad. Porque como dijimos delante, una persona que es humilde es fácil de amar. Y por lo tanto es fácil de respetar. Por lo tanto es fácil para esa persona humilde poder generar influencias sobre otros. ¿Ya? Interesante. Por eso que aquí dice que Jesús no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús siendo Dios, dice aquí mismo en el libro de Filipenses, que Jesús siendo Dios, se hizo hombre, se humilló al hacerse un ser humano. Y como ser humano caminó entre nosotros. Entonces, él no dijo, ya aquí llegó el Cristo, el Mesías, y ahora todos tienen que hacerme caso. No, de hecho, todo lo contrario. Él animó a los discípulos, no le digan a nadie quién soy. Entonces, él dijo todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros tenemos que imponernos o nosotros tenemos que mandar en base a nuestros títulos, posiciones o en base a nuestra capacitación, no, es que yo estudié, yo sé esto, en base es complicado porque esa imposición de autoridad simplemente es momentánea. Pero cuando hay humildad, esa humildad va a llevar un reconocimiento que va a ir más allá, más allá. Es tremendo. Por eso esta característica de la humildad, que no se aferra a los derechos, ni se aferra a la posición, ni se aferra a los títulos. Por eso a mí cuando me preguntan, a mí me han dicho de muchas formas, pero cuando gente me pregunta, disculpe, ¿y cómo tengo que llamarlo? Pastor, Cristian, ¿cómo lo llamo? Padre. Hay gente que todavía me llama padre, como en el mundo católico. Entonces, mi nombre es Cristian. Y porque no estoy buscando imponer una posición, eso es lo que quiero decir. Posición, entonces, en el fondo, amigos, las posiciones son pasajeras. Esos derechos, esos títulos, ¿ya? Lo mejor es caminar con una actitud de humildad de corazón, ¿ya? Bueno, esa es el quinto característica.
Hay otra característica en Filipenses 2, versículo 7, una sexta característica. Filipenses 2, versículo 7. Dice, por el contrario, dice él, se rebajó Jesús, hablando Jesús, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esa palabra semejante significa hacerse igual a otro. Para nosotros sería la palabra empatizar. La persona que es humilde, de humilde corazón va a empatizar con otros. Va a generar esa empatía. O sea, nosotros crecimos en una iglesia. Las primeras bases de la Biblia habla o de la viña. Las primeras bases de la viña, una de las frases era lo siguiente: lo que es bueno para mí es bueno para el otro. Lo que es bueno, lo que me bendice a mí también va a bendecir al otro. Entonces, si para mí me bendice un abrazo, para otros también lo va a bendecir un abrazo. Si para mí me bendice que alguien me llame solamente para saludarme, también va a ser bien para otros. Entonces, el llamado es empatizar. La persona humilde va a generar empatía con el otro. ¿Ya? Va a generar esa conexión, se va a identificar con las necesidades y anhelos de los demás. O sea, cuando tú caminas en este corazón humilde, cuando tú te relacionas con otro, lo que para el otro es importante también lo va a ser para ti, porque va a empatizar con esa persona. Pero aquí a veces hay cierta competencia, entonces, ay, sí, estos son todo lo que tú anhelas, ay, yo anhelo este otro. Ya es como, yo soy más bacán. Y Jesús no hizo eso. Jesús empatizó con el ser humano. Por eso él dice, y haciéndose semejante a los humanos. Por eso que él caminó acá, experimentó hambre, sed, tuvo que dormir, él tenía que descansar porque se cansaba. Él siendo Dios podría haberse, no sé, de alguna manera tocado su cuerpo para que su cuerpo no sintiera hambre, no necesitara dormir, no necesitara ir al baño, etc. Pero Jesús se hizo un ser humano, se hizo débil para caminar con los débiles. Entonces, esa empatía, ese concepto de la empatía es sumamente importante para cada uno de nosotros. Empatizar con los demás. O sea, a veces nosotros miramos la necesidad de otro y decimos, no, si este está lloriqueando nomás. Poder conectarse con la necesidad y anhelo de los demás. Tenemos que aprender a ver a los otros como iguales. Como, como caminar, no tan solo como superior, como, oye, yo aquí gano más que tú, o tengo más estudios que tú, o soy más exitoso que tú, o tú, yo, sino que Jesús, siendo Dios, se hizo semejante a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la humildad. O sea, es tan importante la humildad que cuando Dios se refiere a David, se refiere con un corazón humilde. ¿Ya? Vamos a la característica 7 porque si no el tiempo va a ir pasando. En Filipenses 2, versículo 8. Después tú puedes repasar esto. Estamos hablando de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 9. Estamos viendo 8 características de la humildad. Y ahora vamos a ver la número 7. 8 características de la humildad. Pero en la número 7, en Filipenses 2, 8, dice lo siguiente. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. O sea, él era Dios, pero no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante al ser humano, empatizó con el ser humano, y estando en esa posición, dice, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se hizo obediente. Una séptima característica de la humildad es la obediencia. Obediencia. ¿Ya? O sea, cuando yo hago lo que quiero, cuando yo no pesco la autoridad, que en este caso es Dios. Por eso la humildad, la base del entendimiento de la humildad es saber quién es Dios, captar quién es Dios, tener una comprensión y una claridad que este Dios todopoderoso, como leíamos en el Salmo 8, este Dios todopoderoso se ha buscado relacionarse con nosotros. Y como decía David, ¿quién es el hombre, Dios, para que tú te relaciones con él? Pero por el otro lado, gracias a Dios que has buscado relacionarte con nosotros. Entonces, una séptima característica es que Jesús desarrolló obediencia.
O sea, lo que leíamos en Lucas 17 sobre ese siervo que al final, claro, el Señor, su amo, le dijo, gracias por levantarte porque es tarde, gracias por venir a servirme comida. Y el siervo le dijo, oye, tranquilo, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer nomás. No he hecho nada más que lo que debo hacer. Entonces, claro, muchas veces nosotros nos autoexaltamos por lo que hacemos, por lo que dejamos, y nos caminamos en un egoísmo, en una vanidad. Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestras propias ideas y conceptos sin considerar a Dios. Y por eso que obediencia. O sea, Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. La séptima característica de la humildad es la obediencia. Y se hizo obediente. O sea, Jesús siendo Dios, no se aferró a eso. Se hizo un ser humano. Y como ser humano, decidió obedecer a Dios para ir a la cruz, ser humillado, golpeado, etc. Él pasó por todo ese proceso obedientemente. Por eso que, claro, cuando yo me mando solo, cuando yo hago lo que quiero y cuando quiero, ¿cierto? Puede sonar bonito, pero es complejo. De hecho, en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Que Dios da mayor gracia, voy a leerlo, pero Él nos da mayor gracia, nos da mayor ayuda con su gracia, ahí sí, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone al orgulloso, al soberbio, al vanidoso, al egocéntrico. Dios se opone. Y esa palabra de oposición es una palabra militarizada. Dios, podríamos usar un sinónimo que es Dios resiste al soberbio, al orgulloso, al egocéntrico, al vanidoso. Dios resiste eso. Esa resistencia es como cuando viene el enemigo a atacarte y tú pones un ejército aquí para resistir el avance de las personas que te vienen a atacar. Esa palabra opone, en el griego, se refiere a eso. Dios resiste abiertamente y concretamente al vanidoso, al egocéntrico, al orgulloso, al soberbio. Dios lo resiste, amigo. Pero, dice después, pero da gracia al humilde. Entonces, cuando hay humildad y hay reconocimiento de quién es Dios, Dios va a derramar su gracia abundantemente. Entonces, la séptima característica es que obediencia, obedecer a Dios. La persona humilde va a obedecer a Dios. Humildad. Humildad en estos tiempos complejos, donde el orgullo, la vanagloria, los egos son tremendos. Bueno, para terminar, la octava característica de la humildad en Filipenses 2, versículo 9, dice lo siguiente. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre. Por eso Dios, o sea, en base a la humildad de Jesús, Dios lo exaltó. Entonces, la humildad es la base, voy a usar esta palabra, pero no sé cuál es otra, la verdad que no se me ocurrió otra palabra, pero la humildad es la base de la promoción. O sea, cuando a ti te promocionan en el reino, cuando hay gente que de repente busca liderazgo o busca tener una posición en una iglesia en base a sus capacidades o a su fuerza o aún a su carácter. Pero la Biblia nos enseña que la base de toda promoción en el reino es la humildad. La base de toda promoción en los planes de Dios es el corazón humilde. O sea, por el hecho que Jesús no se aferró a ser igual a Dios, por el hecho que Jesús se hizo un ser humano, por el hecho que Jesús caminó en esta tierra siendo Dios y fue a la cruz y murió siendo Dios. Esa humildad, Dios tomó eso y lo exaltó y dice que le otorgó un nombre que está por sobre todo nombre. Entonces, no tenemos que caminar en nuestros egos. Eso es lo que la Biblia es lo que quiere decirnos. No tenemos que caminar en nuestros propios egos, vanidades o buscar nuestros propios beneficios, sino que la humildad va a buscar también la bendición de otros. Ser humilde hoy día, claro,
en la sociedad y en el mundo que vivimos, es como una señal de debilidad, es como una señal es como una mala señal. Pero creo con todo mi corazón que humildad es la clave de toda esta cuestión. ¿Ya? Entonces aquí vemos 8 características en Filipenses capítulo 2, del 5 al 9. Vemos 8 características. La 1, para que los que están tomando apunte, es que la humildad, ¿cierto? La humildad se mueve sin egoísmo ni vanidades. Número 2, la humildad considera a los demás como superiores a sí mismo. Número 3, la humildad, ¿cierto? Tiene en cuenta el interés y beneficio común de todos. No tan solo mi propio beneficio, sino que busca que ser de bendición para los demás. Número 4, ¿cierto? Pone a Jesús como ejemplo de vida. Jesús es el ejemplo de humildad. Número 5, no se aferra al título, la posición, ¿cierto? Ni dónde yo estoy, yo soy el jefe aquí, mando yo. Número 6, empatiza con los demás. Busca la empatía con el otro. Número 7, la humildad tiene como característica la obediencia, obedece a Dios. Y número 8, espera la promoción de Dios, no la de uno. Ay, yo quiero ser líder. Hay gente, amigos, que ha llegado aquí y me ha dicho, ¿sabes qué? Yo tengo esto, y me tiran un currículum y me dicen, aquí está esto es lo que yo todo he hecho en otros lugares, por lo tanto yo también quiero humildad. La humildad siempre va a abrir puertas. La humildad siempre va a mejorar las relaciones. La humildad siempre te va a llevar a tener buenas relaciones. Y la humildad nos busca puestas. Y eso es lo más tremendo y lo maravilloso de esto. Es que la humildad no busca ganancia. Simplemente busca la bendición de otros. Y su ganancia está en eso. La ganancia de la humildad está en la bendición de otros. Entonces, si otros son bendecidos, ya, listo. Ahora, si a raíz de eso, a raíz de esa humildad, hay una promoción o hay un reconocimiento, bacán, está súper bien. Pero la humildad es la base de todo eso. Por eso es tan importante entender. Humildad, como dijimos al comienzo, humildad tiene que ver con el saber o captar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso el Salmo 8, cuando David escribió el Salmo 8, y dice, oh Señor, recuerda, esa palabra Señor en el hebreo era solamente usada para Dios. Nadie más podía usar esa palabra. Claro, nosotros, el Señor de la esquina o esto, pero en ese tiempo solamente Dios podía usar esa palabra Señor. Y David viene y le hace un reconocimiento y le dice, oh Señor, soberano nuestro, Rey nuestro, majestad. Qué imponente es tu nombre en toda la tierra, Dios. ¡Wow! Has puesto tu gloria en los cielos. Pero ¿quién es el hombre? Le dice, para que tengas de él memoria y busques una relación. Por eso tener una correcta imagen o comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos va a ayudar a entender humildad y a vivir humildad. Nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesús. Él es el ejemplo de humildad. Entonces, si queremos crecer en humildad, apuntemos a Él. ¿Amén? Bueno, seguramente el miércoles vamos a seguir hablando de humildad. No es porque hay algunos orgullosos ahí, no, de ninguna manera. No, es simplemente porque creo que realmente hoy día necesitamos eso. O sea, yo veo básicamente que hoy día muchos de los protagonistas de las noticias hoy día son políticos o tan metidos. Y veo tanto ego, tanto soberbia, tanto orgullo. Y necesitamos poner a Dios ahí. Amén. Así que, ¿por qué no oramos? Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Y nada, Señor, ayúdanos a caminar en humildad, a matar nuestro ego, a crucificar nuestras propias vanidades y caminar con Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, gracias por Jesús, que Señor, Él vino a mostrarnos un camino nuevo, un camino diferente. Señor, la sociedad camina en base a sus egos, en base a su grandiosidad, pero Dios, nosotros queremos caminar como tú caminaste en la tierra. Así que, Padre, yo te pido hoy día, con todos los que estamos conectados aquí, Dios, que tú puedas venir, que tu presencia pueda venir y pueda ayudarnos a comprender un poco más de esto, Dios. Ayúdanos a caminar en humildad, ayúdanos a caminar, a tener paciencia,
los unos con los otros. Ayúdanos a amarnos profundamente. Ayúdanos a perdonarnos profundamente y por sobre todas las cosas también a mirar en el otro lo que tú estás haciendo, Dios. Así que Padre, te damos gracias, entregamos esta semana a ti, Señor, este día lunes, que comenzando esta nueva semana la entregamos a ti, Dios. Bendice, bendice, Señor, en gran manera a aquellas familias, Dios, que tal vez están pasando necesidades o aprietos. Pero Señor, te damos gracias por cómo tú eres con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos y amigas. Ya son, ¿qué hora? Las 10:05. Me pasé 5 minutitos. Bueno, saludar a algunos que andan por aquí. A ver, que vamos con la Francis. ¿Cierto? El ego del hombre. Sí, el ego del ser. Ay, no es solamente el hombre. Ya, también la mujer. Son ego del ser humano. Es mejor hablar del ser humano. Está bien, no hay problema. Ya. Y hola, pastor. La Andrea Larraona, ¿cierto? Eli Jim, ¿cierto? Perdón, mi niña tomó mi celu y puso el mono de... No te preocupes, amiga, no hay problema. Claudio C., la base de la humildad es una correcta autoimagen. Sí, sí, esa es la realidad. Cuando uno tiene una correcta autoimagen, no hay mayor problema. Y Claudio, ¿cómo está, amigo mío? Sí, Claudio, nos conocemos de muchos años. No vivir para sí mismo, Cristian. Hola, ¿puedes dar ejemplos prácticos de esto? Claro que sí, vamos a hacerlo. Beneficios personales. Si hoy día está todo dado por el cómo voy ahí, qué yo gano aquí, que el no vivir para sí mismo significa preferir al otro. Preferir al otro. Yo siempre he dado, cuando hemos estado en forma presencial, a modo de detalle nomás, yo he contado muchas veces una tontera, mira. Pero cuando hay, no sé, cuando sobre la mesa hay 5 personas comiendo y queda un trozo de pay de limón. Todos se miran y dicen, ¿quién se comerá ese pay de limón? ¿Ya? Entonces, claro, son cuestiones, cosas prácticas, es preferir al otro. O sea, el humilde siempre va a preferir, es como el siervo. El siervo con el Señor, porque en el fondo el siervo estaba durmiendo, estaba acostado, se había acabado su hora de trabajo. Y llega el Señor y el siervo no tuvo problema en levantarse, en pararse, en servirle alimento a su amo. Y cuando el amo va y le da las gracias por eso, él dice, tranquilo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Pero cuando nosotros somos llamados a ser de bendición para otros, somos llamados a poner a otros en primer lugar. Entonces, no a promovernos a la autopromoción o a la autoganancia, sino que buscar la bendición del otro. Yo lo veo así. El no vivir para sí mismo significa eso para mí, ¿ya? La verdadera humildad no se aferra ni a títulos ni a posiciones. Eso. Yo soy mamá, sin duda, pues, amiga. Sí, pues tiene que imponer su autoridad también. Semejante empatizarse. Tremendo Cristian, amigo, no te veo hace mucho tiempo, pero cuánto nos bendice tenerte en cuenta. Te escucho, te veo y vaya, cuánto me bendice. Ya. Eso, Claudio. Grande. Siempre me acuerdo del libro La Gracia, loco, de Charles Swindoll contigo. La base de toda promoción en el reino de la humildad. Siempre me acuerdo. La humildad busca la bendición de otro. Amén. ¿Cierto? Y te bendecimos. Gracias, Eli. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, amigos, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan una gran semana. Nada, disfruten la familia, pórtense bien, ya usen mascarilla, lávense las manos con alcohol gel, ¿ya? Usen cremita, yo tengo mi cremita aquí porque el alcohol gel te va secando las manos. Así que a portarnos bien, a cuidarnos y a confiar en Dios. Amén. Ya amigos, nos vemos el miércoles 9 de la mañana en tu casa. ¿Ya? Chao, chao, que Dios les bendiga. Chao, chao, nos vemos.